Buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Nos encontramos en el templo de la Iglesia Discípulos de Cristo en The House para compartir, como hacemos jueves tras jueves, la palabra del Señor. Mi nombre es Anaé Rodríguez y le damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de las redes sociales. Antes de comenzar nuestra clase, en estos momentos vamos a tener una palabra de oración. Y he pedido a algunos de los estudiantes de la clase de Adultos 1 que me acompañen en esta aventura de transmitir esta clase a través de las redes sociales. Estará orando, pidiendo al Señor dirección en estos momentos, la hermana Limari Reyes. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de nuestra vida, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu provisión, por el consuelo, Señor, en medio de los tiempos, Padre Celestial, que estamos viviendo. Gracias, gracias, Padre bueno. Padre, te presento de manera especial nuestra clase bíblica de hoy. Te pido, Señor, de manera especial que unjas y que pases el carbón encendido por los labios de nuestra hermana Ana Rodríguez, Padre. Que toda palabra que salga de su boca sea inspirada, Señor, por ti, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo la llene, Señor, y que la dirija en todo momento, Padre. También te pedimos, Señor, que esa palabra que va a ser estudiada hoy, que penetre cada uno de los corazones, Señor, y que llegue hasta lo más profundo de nuestro espíritu, de aquellas personas, Señor, y de todo aquel que se conecte para escuchar palabra tuya, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ir a ella, Padre, porque sabemos que es nuestra lumbrera en nuestro caminar. Dios mío, te damos tantas gracias, Padre Celestial, porque tú, Señor, estás en medio de nuestras vidas en todo momento, Señor, como poderoso gigante. Dios mío, que podamos, Señor, atesorar tu palabra, guardarla en nuestros corazones, Señor, y ser hacedores de la misma. En tu dulce y bendito nombre hemos orado. Amén. Amén, amén. Y comenzamos entonces, como le indiqué, estamos en la segunda unidad, que el autor de estas lecciones, el reverendo Carmelo Álvarez Santos. Y cuando miramos el título, Las noches oscuras del alma, es una forma poética de hablarlos de los momentos de reto, los momentos de dificultad que enfrentamos como seres humanos en la vida. Estos momentos pueden ser individuales, pero también pueden ser colectivos como el que estamos viviendo ahora en el coronavirus. Y más allá colectivo puede ser a nivel mundial, como es la situación que enfrentamos actualmente. Y tenemos que señalar que aunque pasamos por un momento difícil, hay hermanos y amigos que estaban en esas noches oscuras antes de comenzar esta pandemia. Y el hecho de entrar en este proceso ha empeorado muchas veces el ánimo, la salud mental. Pero en esta noche queremos compartir contigo la palabra del Señor. La palabra que no oculta la realidad del ser humano. La palabra que es la alternativa, Dios hablando a la mente y al corazón del ser humano. Así que la unidad, las noches oscuras del alma, son alumbradas con la palabra del Señor. La lección es la número 7. El tema es fidelidad desafiante. El texto bíblico que vamos a usar como base es Job, capítulo 24, versículo 1, del 9 al 12 y del 19 al 25. El texto áureo que tenemos como base no se encuentra en el pasaje que aparece impreso en la revista, es el Salmo 55, versículo 16.
En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tenemos en esta clase los siguientes objetivos: proveer la oportunidad de abrirnos ante el Dios que no conocemos totalmente. Destacar que la fe, como nutriente esencial de nuestro creer, nos socorre en días de angustia y desconsuelo. Enfrentar nuestras propias dudas y conocer nuestra vulnerabilidad. Tenemos una palabra de vocabulario que aparece definida en el expositor y es fe. Y definimos la fe como el don más apreciado de Dios. Por ella podemos conocer los propósitos divinos que son para salvación. Por la fe comprendemos los actos salvíficos de Dios en la historia. La fe nos nutre y fortalece para perseverar en medio de pruebas y conflictos. La fe anima la esperanza, nos asegura que Dios está en control. Hebreos 11:1, en la Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Palabra hermosa para nuestras vidas en esta noche. Y como les indiqué, es la escuela bíblica. Así que les pido que todos ustedes tengan los materiales que necesitamos. Tu Biblia, en la versión que tengas. Busca tu Biblia en estos momentos y busca el pasaje que vamos a estudiar. También utilizaremos los que tengan disponible la revista El Discípulo, revista para la educación cristiana transformadora, producida por la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. En estos momentos, nuestra hermana Xiomara Morales dará lectura a la palabra base para nuestra lección bíblica. Dios les bendiga. La porción bíblica que estaremos utilizando para la lección de hoy se encuentra en el libro de Job, capítulo 24, los versículos 1, luego versículos del 9 al 12 y finalizaremos con los versículos del 19 al 25. La versión que estaré leyendo será la versión popular. Así que leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el Todopoderoso no señala fechas para actuar, de modo que sus amigos puedan verlas. Versículos del 9 al 12. Les quitan a las viudas sus recién nacidos, y a los pobres les exigen prendas. Los pobres andan casi desnudos, cargando trigo mientras se mueren de hambre. Mueven las piedras del molino para sacar aceite, pisan las uvas para hacer vino, y mientras tanto se mueren de sed. Lejos de la ciudad, los que agonizan lloran y lanzan gemidos, pero Dios no escucha su oración. Versículos del 19 al 25. Con el calor de la sequía, la nieve se derrite, y en el sepulcro el pecador desaparece. Su propia madre se olvidará de él, los gusanos se lo comerán, y nadie volverá a acordarse de él. El malo caerá como un árbol cortado. Con las mujeres sin hijos y con las viudas fue siempre cruel, jamás las ayudó. Pero Dios, con su fuerza, derriba a los poderosos. Cuando Él actúa, nadie tiene segura la vida. Dios los deja vivir confiados, pero vigila cada uno de sus pasos. Por un momento se levanta el malo, pero pronto deja de existir. Se marchita como hierba arrancada, como espiga que se dobla. Y si esto no es así, ¿quién podrá desmentirme y probar que estoy equivocado? Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Para el estudio de la lección en la noche de hoy, vamos a utilizar el bosquejo que aparece impreso en nuestra revista. Bosquejo guía para análisis de la Escritura. El mismo está dividido en 5 partes. La primera, el desconocimiento de Dios, Job 24, versículo 1. Los que hacen injusticia y promueven la maldad, Job 24, del 9 al 12.
La naturaleza rechaza a los malvados, Job 24, 19 al 20. El camino de la impiedad, Job 24, del 21 al 24. Y la queja que denota angustia, Job 24, del 23 al 25. El desconocimiento de Dios, Job 24, 1. Ver el pasaje en versiones de la Biblia que tengamos disponibles para poderlo comprender. A veces nos enfrentamos a pasajes que no son claros o están en un vocabulario que no podemos entender. Para ello podemos utilizar el recurso de ver distintas versiones de la palabra del Señor. A mí me ayudó mucho la nueva versión internacional, mirando este versículo 1 del capítulo 24. Si los tiempos no se esconden del Todopoderoso, ¿por qué no los perciben quienes dicen conocerlo? Tenemos que ver que en este pasaje el capítulo 24 es parte de uno de los discursos de Job con los amigos. Y tengo que señalar que el libro de Job fue comenzado a estudiar en la pasada lección por nuestros hermanos Ramón Luis Pérez y Tati Bonilla, en la cual en esa lección ellos nos dieron una introducción al libro y tocaron el pasaje pertinente para la noche. Como les dije, él está discutiendo con sus amigos. Y Job era un hombre justo, conocía a Dios, le servía al Señor, pero ante la situación que está viviendo no puede ver a Dios, no ve el actuar de Dios. Y sobre este pasaje podemos decir lo siguiente: la queja humana es evidente ante Dios en la Biblia. Lo que significa esto, que Job no es el primero que se quejó. Abraham, Noé y Moisés se quejan ante Dios. El mismo Jesús fue en oración, trayendo cómo se sentía ante el Padre. Muchas veces como humanos pensamos que Dios es indiferente a nuestra situación. Y muchas veces cuando estamos en situaciones bien difíciles, bien retantes, es que este sentimiento se aferra y se mete en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso te decimos en esta noche, hermano y amigo que quizás nos escuchas, quizás te sientes en un momento límite, te sientes agobiado. Nuestro Dios quiere que tú te acerques a Él y es un sentimiento que es normal. Él lo entiende, Él lo sabe y Él quiere escucharte. La segunda parte, Job 24, versículos del 9 al 12. Los que hacen injusticia y promueven maldad. En estos versículos podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cuáles son las injusticias que denuncia Job? Y para ello le he pedido a nuestro hermano Edgardo de Jesús Rodríguez que nos conteste esta pregunta. Hermanos, que el Señor les bendiga. Le agradezco a Anita por esta oportunidad que podemos interactuar en nuestra escuela bíblica y en esta clase particularmente. Y se me ha solicitado que pueda enumerar aquellas cosas, ¿verdad?, dentro de los versículos que estamos estudiando en esta clase, en donde Job encuentra injusticias y él observa las injusticias que están ocurriendo en aquel tiempo. Así que yo leí también los versículos anteriores y me gustaría compartir esas también observaciones y esas injusticias que Job también pudo ver, porque me parecen, ¿verdad?, pertinentes y añaden a lo que son los versículos que nosotros estamos estudiando en esta clase. En los versículos del 2 al 8 yo pude observar que Job menciona injusticias como el robo del ganado a sus vecinos, que crían ese ganado, que les roban a los huérfanos y a las viudas, que asaltan a la gente pobre y la obligan a esconderse. Los pobres tienen que huir al desierto, luego tienen que ir buscando por los campos comida para sus hijos. Pasan la noche con frío porque no tienen con qué cubrirse. En las grietas de las rocas se protegen de la lluvia. En los versículos que ahora estamos estudiando, que corresponden del 9 al 12, pues aquí se complementan
con otras de las injusticias que está viendo Job, como por ejemplo que les arrebatan a las viudas y a los pobres sus hijos para que paguen sus deudas, los explotan trabajando los campos mientras mueren de hambre y también de sed. Y al ser maltratados y a punto de morir, gritan y claman pidiendo ayuda a Dios, y Dios no les hace caso. Esas son, ¿verdad? De lo que yo pude enumerar y de lo que yo pude ver, de lo que Job observaba a través, ¿verdad? De las circunstancias que pasaban a su alrededor y de las que él era testigo. Y no son muy distintas a las que, ¿verdad? Cuando las llevamos a nuestros tiempos, y yo también me identifico mucho con Job, en cuanto a ver las injusticias y a sentirse frustrado y a sentirse impotente, y muchas veces dentro de toda esa frustración, y él más que estaba viviendo en carne propia una gran crisis, pues cómo tú te frustras y hasta le reclamas a Dios de por qué no está haciendo nada ante tantas injusticias. Gracias. Como hemos escuchado a nuestro hermano Edgardo, hay muchas quejas en la mente y en el corazón de Job. Y recordemos que él estaba en una situación extrema, en una situación bien difícil. Y eso hace que esté sensible y que pueda ver lo que está sucediendo a su alrededor, que son injusticias y son atropellos y es maldad. Los próximos versículos, la naturaleza rechaza a los malvados. Job 24, del 19 al 22. En estos versículos podemos ver cómo el escritor hace una comparación con distintos elementos de la naturaleza que se derriten, se cortan, y así son los malvados. Podemos enumerar: el pecador desaparece en el sepulcro, y ahí lo está comparando con la nieve, ¿verdad? La nieve cuando se derrite. Busca tu Biblia, míralo. Quizás tienes otros pensamientos o otras reflexiones sobre esta palabra. Analízala en estos momentos. Su madre se olvidará de él. Los gusanos se lo comerán. Nadie se acordará de él. Será talado como un árbol. Como Job conocía al Señor y conocía su palabra, él sabía que la palabra de Dios denunciaba que los malvados, los que no les sirven, iban a recibir su merecido castigo. Y eso lo está manifestando en estos versículos. Continuamos a la próxima parte, el camino de la impiedad. Job 24, del 23 al 24. Y ahí Job demuestra el poder que tiene nuestro Señor y el control que tiene sobre todas las cosas. Y aunque el malvado esté actuando, Job afirma: Dios vigila cada uno de sus pasos. Y otra afirmación que hace: por un momento son exaltados, pero pronto desaparecen. O sea que Job sabe que las personas que no hacen la voluntad de nuestro Dios tendrán su merecido. Pero ante la situación que él está viviendo, recordemos en la introducción que se hizo del libro, Job se establece que era un hombre justo. Y eso hace que él cuestione, como nos pasa muchas veces a nosotros. Cuestionamos, preguntamos, ¿por qué nos está sucediendo esto a nosotros? Y vemos entonces en la última parte de la lección la queja que denota angustia, Job 24, 25, que Job sigue angustiado. Job sigue quejándose. En este versículo, él cuestiona y sigue reclamando ante los retos que nos presenta la vida. Y es una pregunta que nos hacemos todos, y te la hago a ti que estás en tu hogar en estos momentos y que estás escuchando esta lección. ¿No nos sentimos igual que Job? Quizás en estos momentos de esta pandemia, ¿no nos sentimos cuestionando, reclamando lo que está sucediendo en nuestras situaciones particulares?
lo que sucede a nuestro alrededor, quizás los problemas que ha traído y que ha agravado esta pandemia, que son problemas económicos, problemas familiares. A veces nos sentimos así, pero vemos que Job está haciendo algo bien importante, lo está expresando, está manifestando su queja. Y algo bien importante es que Dios está escuchando el sentir de ese hombre que está en angustia. Y ahora miramos entonces, ante una situación como la que describimos en Job, cómo él se siente, como a veces nos sentimos nosotros ante los momentos de reto, los momentos desafiantes para nuestra vida, ¿qué podemos hacer? Y en esta lección, Dios nos hace una invitación a abrir nuestro corazón ante Él, que vayamos a Él en oración. Muchas veces en las situaciones difíciles de la vida buscamos donde no debemos buscar. Nos acercamos a los dioses con letra minúscula para que resuelvan nuestra situación. Pero el llamado de esta noche de nuestro Señor es acercarnos al Dios vivo, al Dios de poder, el Dios que controla todas las cosas. Tenemos un Dios real y que permanece fiel. En las noches oscuras del alma, uno de los pensamientos que muchas veces invade nuestra mente es que Dios no está. Mentiras del enemigo. Dios está, porque Dios es fiel. Él siempre está en control. Así que, hermano, amigo que me escuchas, acércate al Señor en oración. No es momento de alejarse, no es momento de distanciarse. Aunque sientas que no tienes palabras, tírate delante del Señor en oración. Que tú sabes que nosotros somos tan frágiles que hasta para comunicarnos con Él necesitamos su ayuda. Y pídele al Espíritu Santo que te dirija, que te guíe, que te ponga las palabras, que enderece tu oración, que te lleve a pedirle al Señor o que te dé la ayuda para hablarle al Señor y abrirle tu corazón. Podemos leer su palabra. Y esto es bien importante en la vida del cristiano. Su palabra es la verdad. Su palabra nos habla de sus promesas. Y ahí podemos acudir al versículo clave, el versículo áureo que tenemos en nuestra lección. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Y yo estoy segura que ustedes conocen muchos salmos, muchos pasajes bíblicos, pero es el momento, en el momento de la noche oscura, es el momento de tú acercarte, de tú mirar, no dejes de leer la palabra. Pide al Espíritu Santo que te asista, porque dirás, ay, pero yo no estoy en la escuela bíblica, no estoy en la iglesia. Pide al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a llevar a buscar la palabra que tú necesitas para tu necesidad particular en ese momento. La palabra, como dije, es viva. Y yo sé que hay muchos testimonios de ustedes que pueden contar cómo la palabra del Señor llegó a la palabra oportuna en el momento difícil. Es fuente de esperanza que alienta nuestra fe. Así que, hermano, esta noche estás estudiando la palabra, pero que no sea un evento solamente de media hora, porque aquí solamente en este momento que yo estoy dirigiendo esta clase, quizás podemos hablar de algunas ideas importantes, pero no estamos cubriendo la totalidad de la riqueza que tiene esa palabra. Por eso el llamado en esta noche, siéntate, pide dirección al Espíritu Santo, como te dije, y escudriñala. Y que sea parte de tu rutina como cristiano día tras día. Pensar en cómo, otra cosa bien importante que debemos hacer es pensar que como pueblo de Dios hay otros que necesitan la esperanza que nosotros tenemos. Ante la pandemia que estamos viviendo, hay muchos que necesitan de la verdad
del Evangelio. Hay muchos que necesitan de Cristo. Y cada uno de ustedes que me escuchan tiene mucho que dar. Porque el Señor ha hecho grandes cosas con cada uno de nosotros. Y es momento de ejercer ese ministerio, de testificar y hablar a otros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y que Dios está en control de todas las cosas. Que aunque quizás la situación nos abruma, no es momento de temer. Como mencionaba nuestro pastor en su predicación el domingo, no es el momento de quedarnos quietos, es el momento de actuar. Y cada uno puede ejercer su ministerio hablándole en trabajo, en la escuela, amigos, compañeros. Y quizás no lo puedes hacer personalmente, pero puedes llamarlo, puedes utilizar las redes sociales para manifestar y testificar de la fe que nos mantiene vivos a nosotros. Y quiero aprovechar este momento para indicar algo que pensé mientras preparaba esta lección. Muchas veces como adultos pensamos que los días oscuros del alma los tenemos nosotros solamente, los adultos. Tenemos que pensar que sobre todo en este momento nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros intermedios están pasando por días difíciles. Se ha alterado totalmente su rutina. Ya no pueden compartir con sus amigos, ya no pueden jugar como ellos lo hacían. Están pasando una situación difícil. Es bien importante que cada uno de los adultos que tiene la responsabilidad de guiar a esos niños, esos jóvenes, esos intermedios, sepa que tiene que dar palabra de luz, llevarlos en oración y hablarles de las cosas maravillosas que aunque nos veamos en esta situación difícil, Dios está con nosotros y Dios va a actuar en su momento y que hasta el momento Dios nos ha cuidado y ha velado por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, esas son las ideas importantes que en estos momentos quiero resumir. El texto estudiado nos plantea las quejas de Job ante Dios por las injusticias y su sufrimiento. Somos seres frágiles que tenemos que aprender a confiar en Dios. Dios nos hace un llamado a mantenernos fieles a Él, confiados en que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida y Él está en control de todo lo que nos sucede. Para concluir esta lección, vamos a dar lectura a la oración que aparece impresa en nuestros expositores. Oh Señor, fortalécenos para que nutridos y nutridas por tu amor, mantengamos esa fidelidad a tu voluntad y los llamados que nos haces para creerte y servirte. Te pedimos que aumentes nuestra fe, afirmes nuestros pasos en camino a tu reino y animes nuestra esperanza cuando la adversidad nos aceche. Si flaqueamos en nuestra fe, levántanos. Si la tentación nos debilita, sosténnos. Sobre todas las cosas, muéstranos tu rostro de bondad y misericordia, para que vivamos confiadamente hasta aquel día en que para siempre te veamos cara a cara, mediante tu Hijo Jesucristo. Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. En esta noche no quiero concluir sin agradecer al grupo de hermanos que ha colaborado conmigo en la preparación de esta clase, nuestro hermano Omar en sonido y video, nuestra hermana Limari, nuestra hermana Xiomara, nuestro hermano Edgardo Gardi y nuestro hermano Gadiel. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga y recuerden, continúen estudiando la palabra del Señor. Ella es vida y verdad para nuestras vidas. Dios les bendiga y buenas noches.